días. Estamos tratando de terminar entre este domingo y el próximo una serie de temas escatológicos que queremos que nos van a ayudar a ver por qué la Biblia se interpreta mejor usando una hermenéutica dispensacionalista que pactista. Hoy vamos a ver el tema de los que van a vivir en el milenio. ¿Quiénes son los súbditos del rey? Vamos a mirar brevemente en 20 diapositivas este tema. Lo primero que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, porque la forma de gobierno que va a haber en el reino milenial no ha sido implementada en el mundo. Solamente Israel tenía la posibilidad de ser un pueblo teocrático y fracasaron en las indicaciones de Dios para la ley mosaica. En segundo lugar, tendríamos que definir quiénes van a estar siendo gobernados en el reino milenial, porque la mayoría de las personas que, digamos, atacan al dispensacionalismo creen que hay inconsistencias entre que vivan seres humanos y seres con cuerpos glorificados. Vamos a mirar también los lugares de gobierno que va a haber en el milenio. ¿Va a ser un solo lugar? ¿Cómo van a estar divididos? Y lo vamos a hacer rápido, pero la Biblia tiene muchísima información. Así que vamos a lo primero. Sistema teocrático. Isaías capítulo 2 o capítulo 9 nos dan una base. En capítulo 9, versículo 6 dice que el principado sobre su hombro iba a estar y su reino no iba a tener fin. Y en el capítulo 2 se nos recuerda que Dios va a estar gobernando. Si miramos los salmos, el Salmo 24, el Salmo 2, son salmos mesiánicos del Señor Jesucristo reinando. Así que Dios mismo va a gobernar, pero podríamos ver como 40 textos. Ahora vamos a mirar algunos. Lo segundo que tenemos que recordar es que el Rey, el Mesías, el Señor Jesucristo es el que va a estar dirigiendo ese trabajo, digamos, de teocrático. Tercer lugar, hay un regente que es un príncipe, que dirige la adoración y se llama David. Bueno, podemos discutir si es David o un hijo de David, pero esto es algo que no se puede discutir en la Escritura y no se ha cumplido. Hay un sistema donde hay gobernadores y hay príncipes, es decir, que el reino teocrático va a tener subdivisiones. Inclusive, en el punto 5 vamos a ver que hay jueces y consejeros que Dios va a levantar en ese tiempo. Y al príncipe se le da una porción para que se haga contraste entre los príncipes que le robaban al pueblo. ¿Se acuerdan de Acab? Acab mandó a matar por una viña a Nabot. Y Jezabel le dijo cómo hacerlo, para agrandar su lugar. Y estas cosas no van a volver a suceder, dijo Dios. Seguimos pensando en otras cosas que hay. Miren, individuos que por su fidelidad recibirán ciudades para gobernar. ¿Ustedes se acuerdan en las parábolas de los talentos, en las parábolas donde se ve que se le entrega una responsabilidad a algunos tesoreros en las parábolas? Acuérdense que están dirigidas para Israel. Y entonces dice, bueno, buen siervo, sobre 5 talentos, 5 ciudades vas a gobernar. Había otro que tenía 10 y va a estar sobre 10. ¿Recuerdan eso? Y al que se le había dado 1, dijo, yo lo guardé. Y entonces dice que el Señor le va a decir, dénselo al que tiene 10. Y alguno de los siervos le dice, pero tiene 10. Sí, al que tiene y ha sido fiel, más se le va a dar. Y a los apóstoles en Mateo 19, les dijo el Señor, cuando le dicen, hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, yo les voy a asignar un lugar, un reino. Ellos van a estar gobernando a las 12 tribus. Los apóstoles. Así que hay ministerios que va a haber debajo de este rey Mesías. 7. Se nos explica en la Escritura que Judá e Israel no van a estar más divididos, van a ser una sola nación. Y Dios va a gobernar sobre ellos. Eso está en las profecías, después vamos a ver algunos versículos. Y 8, hay algunas características divinas que aseguran este reino teocrático. La primera, el Espíritu Santo en las personas que ingresan al milenio.
La segunda, el conocimiento de todos los que estén en el milenio de la ley de Dios. Y la vara de hierro que sale de la boca del Señor, que va a pastorear en el milenio. Y finalmente, no, creo que ahí tenemos 8 nomás. Bien, Daniel 2:35. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor soñó una estatua? Y luego él la hizo cabeza de oro. El rey estaba preocupado porque no sabía qué significaba. Y Daniel le dice, después de explicarle lo que significan los reinos, le dice en 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Ven que de abajo hacia arriba es esto, ¿no? En el sueño él empieza con la cabeza de oro. Entonces dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La palabra monte puede ser un monte literal, o puede ser, en el caso, por ejemplo, cuando Caleb dice, dame este monte, porque todavía estoy tan fuerte como cuando salí de Egipto. Ese es un monte literal que él conquistó. Pero a veces la palabra monte puede representar un reino. Y aquí se está hablando de una de una piedra que rompe toda la imagen de estos reinos, que son sistemas de gobiernos que ha habido, y luego dice, llena toda la tierra. Vamos a ver el versículo que sigue. Fíjense cómo él le explica. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí es, desde el punto de vista humano, cómo se ven los reinos. Majestuosos, importantísimos. Pero después en el capítulo 7, que vamos a ver ahora, bueno, terminemos el pasaje. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto nunca sucedió. Para el sistema pactista, Cristo ahora está reinando espiritualmente, pero no se cumple ninguna de todas las condiciones que hay acá, porque todavía hay reinos humanos. Y cuando suceda esta profecía, no va a haber ningún otro reino que el del Mesías, y va a ser teocrático. Entonces ya tenemos un argumento imposible de desarmar. ¿Somos literalistas o vamos a espiritualizar todo? Bueno, acá está la interpretación de cómo van a suceder los gobiernos en el planeta Tierra. Y el último gobierno es teocrático. Daniel 7:13, ahora es al revés. Ahora hay un sueño y hay animales, fieras. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interpretar la profecía en el Antiguo Testamento, los profesores siempre hacen el ejemplo de una montaña pequeña y otra más alta atrás, pero que en el medio hay un espacio que no se ve para el que está mirando desde abajo. Y eso es un poco lo que se ve en las profecías. A veces hay periodos de tiempo entre un cumplimiento y otro. Y no percibir eso en la hermenéutica generó el problema de que muchos creen que cuando el Señor dice que va a haber una resurrección de justos y de injustos, es todo al mismo tiempo. Y olvidan esto. Aquí se demuestra que los reinos tienen tiempos, y que el tiempo para que este reinado del Mesías, este reino teocrático, aparezca, todavía no ha llegado. Porque va a gobernar sobre todas las naciones. Y no está gobernando hoy. Si espiritualmente Cristo gobierna la iglesia, no gobierna todas las naciones. Todos los reinos del mundo y todas las naciones y lenguas no le están sirviendo. Por eso ellos tratan de espiritualizar estos conceptos. Seguimos.
Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará ¿cuántos reyes? Un rey. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Ven lo que decíamos recién? Éxodo 15. Jehová reinará eternamente y para siempre. Esto es algo que el pueblo acaba de salir de Egipto, pero ahí en esta canción que hace María después que todos los egipcios son consumidos en el mar, dice, Jehová reinará eternamente. Lucas 1:33, ¿qué le dice Gabriel? Que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso es lo que se le dice ahí, y lo dice el Espíritu Santo. En el Salmo 146, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Cuándo? Todavía no pasó. Seguimos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Así que va a ser alguien descendiente de la línea de David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, no en el cielo, en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Mutilar el texto, sacar en la tierra y dejarlo que sea alegorizado. Miqueas, y pondré a la coja, está hablando del cuidado de las ovejas, como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y esto es lo que se llama el tiempo proléptico. El profeta ve algo futuro como un hecho, y por eso dice desde ahora y para siempre. Esto es lo que en la profecía, vuelvo a repetir, se llama tiempo proléptico. Lo veo como ya hecho, aunque el tiempo todavía no ha empezado. Algo más, Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser. ¿Cuándo sucede eso? Según Juan, que él escribe en el año 95, ya habían pasado 25 años de la destrucción de Jerusalén. Para el preterista, Apocalipsis ya se cumplió. No hay manera de que ya se haya cumplido, porque esto es una profecía 25 años después que ya no estaba Jerusalén. Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está? ¿Quién? El rey de los judíos que ha nacido. Sabían que era un rey y venían a verlo, a adorarlo. Y ahí se genera el problema con Herodes. Seguimos. Le preguntan a los sabios, por supuesto, ellos dicen, sí, va a nacer en Belén de Judea, no hay otro lugar. Seguimos para ver si podemos completar esta idea. Vamos a ver algunos puntos. Israel esperaba un rey, el Mesías. De hecho, todo Mateo habla de la presentación del rey. Las credenciales del rey. Y va haciendo la lista. Y dice, hijo de David, hijo de José. Derecho real. Este rey sería descendiente de David, cumpliendo así el pacto incondicional de 2 Samuel 7, donde Dios, sin condiciones, le dice a David, te voy a dar un hijo que se va a sentar en ese trono. Y por eso David adora y dice, ¿y si el hombre no hace eso contigo? ¿Cómo me lo venís a hacer a mí? Bueno, era incondicional. Y le muestra los planos del templo que después Salomón va a construir. Se va a sentar obviamente sobre el trono de David, que va a estar restaurado. Por eso dice que va a levantar nuevamente el tabernáculo caído de David. Israel va a ser exaltado sobre las naciones. Tendría paz en esas profecías. Tendría prosperidad. Tendría la presencia de Dios. Y en ese reinado también va a haber paz entre los animales. Si alguien es ordenadito y lee la Biblia, sabe que en el cielo no hay animales. Alguien ha preguntado, sí, pero se ve que el Señor desciende en un caballo blanco. Es que los ángeles tienen
estructuras de algunos animales. Miramos los querubines, cara de águila, cara de becerro, cara de león, cara de hombre. Miramos los seres vivientes, cada uno es uno de estas figuras. Y hay querubines con 2 caras en la Biblia. Entonces es necesario que nos demos una idea de qué dice la Biblia antes de decir algo como estas posturas teológicas que obviamente las personas que lo hicieron era lo que entendían. Pero hoy la gente que lo sigue, evidentemente le está faltando algo más de dedicarle tiempo a la Biblia. Vamos a ver algo más. Se repite esta idea en la profecía de Zacarías sobre su hijo Juan, que ahora vamos a ver algunas. Y también el ángel Gabriel se lo dice a María. Así que este Señor Jesucristo tiene que ser rey en la tierra. Sabemos que es el rey eterno, pero tiene que estar gobernando en la tierra. O a las personas vivas de la tierra. Simeón, la misma idea en Lucas 2. Y vamos a ver algunos textos. Fíjense, este es Simeón, ¿no? No, este es Zacarías. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, Simeón, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero todavía el Señor no es gloria del pueblo Israel. Israel está, por lo que dice Romanos 11, endurecido en parte hasta que la plenitud de los gentiles ingrese en este sistema. Pero ¿cuál es la plenitud de los gentiles? ¿La iglesia? No. Esto es algo que tiene que suceder durante la tribulación. El tiempo de los gentiles en la Biblia es el tiempo que los gentiles empezaron a pisotear Jerusalén en el año 605 con Nabucodonosor, la cabeza de oro. Por eso no va más atrás al reinado de Asiria o al reinado de Egipto. La Biblia arranca allí, porque es Nabucodonosor el primer gentil que pisotea el templo y lo destruye. Y el último de esa línea humana va a ser el anticristo, al templo que ellos van a reedificar durante la tribulación, que no es el de Ezequiel, y entonces el Señor Jesucristo al final de la tribulación lo manda al lago de fuego y azufre. Ahora le dice el ángel a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sabemos, por lo que dice Mateo, que era un nombre dado porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No está reinando sobre la casa de Jacob. Y el Israel de Dios de Gálatas 6 son solamente los judíos que se convierten recibiendo a Cristo como Salvador. Por lo tanto, ese remanente futuro no tiene que ver con la iglesia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora se le agrega esa característica también, que ya estaba en el Antiguo Testamento, que tenía que ser el Hijo de Dios. Seguimos. Claro, Romanos 1 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Ahí está la base de por qué se lo llama Hijo de Dios. Bueno, aquí vemos a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? La deidad del Señor Jesucristo. Así que estas cosas es para que se cumpla literalmente la profecía. Entonces no podemos abandonar esta estructura de interpretación, la literalidad de las profecías.
Y aquí está la oración que presenta Lucas 1. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ven que es de la descendencia de David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esas son las naciones que Isaías, Jeremías, Ezequiel habla de que van a ser juzgadas. Dios las utilizó para disciplinar a Israel, pero también las va a disciplinar a ellas. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de ¿qué? De su santo pacto. Hay 4 pactos que son incondicionales y nunca van a dejar de cumplirse. El pacto con Abraham, padre de la nación. El pacto con, en el capítulo 30 de Deuteronomio, que es el pacto palestino, es decir, los voy a traer a esta tierra después que los haya echado. Eso es incondicional. El pacto con David de tener un hijo y por supuesto el nuevo pacto, que es en su sangre, que es para que puedan tener limpieza absoluta de pecados. Bien. Sigue diciendo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y aquí está hablando de Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Es increíble que estas cosas no se puedan ver todas juntas y algunas personas separen un pedacito de acá y otro pedacito de allá y hagan su propia interpretación. Seguimos un poquito más. Vamos a ver a los súbditos. Miren, cuando vamos a la Escritura tenemos que tener un cuadro mental, porque si no se nos confunden las cosas. En primer lugar, hay promesas nacionales y hay habitantes de la tierra en el milenio. Hay 2 naciones. Ahora vamos a ver. Los salvos de la nación de Israel que van a ingresar al milenio. Por eso capítulo 11 dice, y luego todo Israel, o sea, todo el remanente será salvo. Cuando hace el ejemplo del olivo, también hizo el ejemplo de las primicias. Y la confusión es creer que ese olivo es Israel. No es Israel. Sería una confusión pensar que Zacarías 4, cuando habla de los 2 olivos, está hablando de Israel. No, son 2 personas que Dios utiliza en ese periodo post-exílico para bendecir a Israel. Y también sería ridículo pensar que cuando vuelve la paloma del arca de Noé con un ramito de olivo en el pico, esa era Israel. Israel no existe hasta después que Dios llama a Abraham, le promete una descendencia y viene Isaac, y luego con Jacob, que se le cambia el nombre, empieza la tribu de Israel. Por lo tanto, creer que el olivo de capítulo 11 de Romanos es Israel es un error. Las ramas desgajadas son los incrédulos de Israel, ¿sí? Porque está hablando como nación. Y las que se insertan entre las ramas son las naciones gentiles. En Abraham van a ser bendecidas las naciones gentiles, pero en la iglesia no hay judío ni gentil. Somos otra cosa. Hay que tener cuidado con estos detalles. Y ahí tienen a los 2 grupos. Así que en la tierra va a haber personas salvadas que entran en el nuevo pacto de Israel y de los gentiles. Pero también hay promesas individuales y hay habitantes en la Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén terrenal y una celestial simultáneamente en el milenio. En esta Jerusalén celestial está la iglesia, están los santos del Antiguo Testamento y los salvos de la tribulación, pero también está rodeada de millares de ángeles. Y podemos ver que la relación entre los habitantes en la tierra y los de la Jerusalén celestial puede ser, en algún aspecto, que se puedan trasladar de la Jerusalén celestial a la terrenal.
o no hemos visto en la Biblia nunca casos de este tipo. El Señor Jesucristo, después de resucitado, come con los discípulos, camina con 40 días entre los discípulos y aparece a más de 500. Es decir, ¿existe la posibilidad? Sí existe. Vamos a ver algo más. La Jerusalén terrenal, con los cambios que estuvimos estudiando posteriores a la tribulación, toda la topografía, va a estar. Y ahí van a habitar las naciones gentiles y la nación de Israel bajo ese nuevo pacto, que es incondicional, en la tierra. Los de la tierra no tienen acceso a la Jerusalén celestial, porque ahí habitan personas con cuerpos glorificados, pero sí al revés. La única persona que llega a un lugar sin los cuerpos glorificados que van a tener en el futuro los santos del Antiguo Testamento fue Pablo, que dice que estuvo en el tercer cielo y tuvo la ocasión de ver cosas que no pueden expresarse. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 2. Segundo punto, la Jerusalén celestial con los habitantes que están preordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo vamos a ver en Hebreos. Esa va a estar suspendida en el aire durante el milenio. A la luz de esa ciudad van a andar todas las naciones. A partir de esto que sucede, que vamos a ver ahora, dice, hay solamente 3 eventos antes de que venga la eternidad futura. Lo vamos a ver la próxima vez. Bueno, vamos a mirar un par de versículos más. Básicamente, Hebreos 12:22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. En el capítulo 11 dice que Abraham esperaba esta ciudad. Abraham estaba seguro que no iba a estar en la terrenal, iba a estar acá. Por eso Dios dijo que él no iba a tener esa tierra, pero que él anduviera recorriéndola, que él era un extranjero y peregrino. Fíjense, esta Jerusalén celestial tiene millares de ángeles. Pero después dice a la congregación de los primogénitos. Ahí la palabra congregación es la palabra iglesia. ¿Por qué los traductores de Reina Valera no lo pusieron? No lo sé. Pero la palabra es iglesia. Y la diferencia, porque después dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando uno mira quiénes son, en el capítulo 11, 39 y 40, dice que Dios preparó algo mejor para nosotros, para que no fuesen estos santos del Antiguo Testamento perfeccionados aparte de nosotros. Así que ahí está bien dividido. Iglesia, santos del Antiguo Testamento. A Jesús, el mediador, etcétera, etcétera. Pero ¿ven que acá están los grupos básicos que están en esta Jerusalén celestial? Seguimos. Ya hacemos conclusiones, mejor dicho, porque hay muchísimas profecías para poner. Podemos poner no menos de 60, 70. Pasaríamos estudiando todo el día. Revisamos los textos que Dios habló, vemos que nunca se cumplieron y que Dios prometió reinar sobre Israel y sobre los gentiles. Esa es una teocracia. Dios va a gobernar. Teos es Dios, Kratos es autoridad. La autoridad va a descansar en las manos de Dios. Segundo, definimos que los súbditos o los que están gobernados son seres humanos que viven en el milenio, pero que en la Jerusalén celestial van a estar los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y la iglesia. Arriba. Y todos los cambios topográficos en la tierra. La tierra tiene que producir fruto para toda la humanidad, los animales se tienen que llevar bien entre sí, los hombres no van a practicar la guerra, Satanás está atado 1000 años, eso lo tenemos que entender que es así, que va a ser en ese tiempo, no hoy, como dicen justamente, espiritualizando esta escuela del pactismo. Tercero, dilucidamos el problema de los santos resucitados, están en la Jerusalén celestial. ¿Y qué pasa con los súbditos gentiles y judíos que entran al milenio? Están en la tierra. Por eso, cuando uno va a Apocalipsis ve que la gente en la tribulación
va a estar tratando de armar al final un gobierno para luchar contra Dios. En la batalla de Armagedón todos esos mueren. Pero Apocalipsis 20 presenta que cuando Satanás está atado por 1000 años y se produce la primera resurrección, entonces ya no hay ángeles demoníacos que estén trabajando. Y el anticristo y el falso profeta ya están en el lago de fuego y azufre. 1000 años después, que lo vamos a ver la próxima semana, Satanás es soltado. Cuando es soltado, él mismo tiene que ir a engañar a las naciones. Y la junta para una batalla que tiene el mismo nombre de Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog. Así que vamos a ver eso la próxima semana. Que Dios les bendiga mucho.